Amén. Yo soy la puerta, dice el Señor Jesucristo. Cuando proclamamos la palabra, es lindo que estamos meditando en ella constantemente. Justo veníamos esta mañana con mi esposa en camino para Duisburg y el Señor pone en mi corazón un recordatorio. Y fue del mensaje que yo les prediqué el año pasado, cuando me vine a presentar con ustedes acá en Apocalipsis 3, donde el Señor dice: he puesto una puerta abierta delante de ti. Y ahora el Señor dice: yo soy la puerta. ¿Qué tal? Qué lindo, ¿no es cierto? Qué lindo, porque el Señor Jesús definitivamente es una puerta que nos abre a una dimensión de realidad espiritual que nosotros jamás hubiésemos imaginado sin Él. Nosotros, dice la palabra en Efesios 2, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida. Imagínense de qué se puede enterar un muerto respecto a la vida espiritual. Camina ciego en este mundo. Y el pasaje que tenemos hoy para compartir en Juan capítulo 10, versos 7 al 16, se da en el contexto de la sanidad de un ciego. El Señor sana a un ciego que ya es mayor de edad, es aquel hombre que los fariseos interrogan: ¿quién te sanó? Y le dicen: yo pues era ciego de nacimiento y el hombre que me sanó es Jesús. Y los fariseos no le creen a este hombre y llaman a los padres. Tal vez recuerdan esa escena en la palabra. Los padres de este joven son llamados, o de este hombre, y entonces los fariseos lo interrogan a él, si es cierto aquello. Y los padres le dicen: sabemos unas pocas cosas, este es nuestro hijo. También él era ciego de nacimiento, eso lo sabemos. Pero ¿quién le abrió los ojos? No sabemos, él ya es mayor, pregúntenle a él. Recordarán esa frase del Señor: edad tiene, preguntadle a él. Después se explica Juan que la razón por la cual estos padres evaden responder directamente es porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga si ellos confesaban que Jesús había sanado a su hijo. Qué impresionante es realmente ver la opresión en que este pueblo de Dios estaba bajo estos fariseos que no querían dejar que la palabra fluyera como debería ser. Y hablando de puertas, en una ocasión Jesús les dijo también a los fariseos: ustedes no entran y no dejan que entren los que quieren entrar. Qué terrible, ¿no es cierto? Qué triste que haya gente que en vez de ser facilitadores para que vengamos al Señor Jesucristo, estorban el camino. El Señor va a decir entonces en este contexto, le dice al hombre en el verso 39 del capítulo 10, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Esas son las palabras del Señor Jesús que no dejan de quedarse con poca claridad, ¿no es cierto?, en nuestras mentes. Yo vine, dice el Señor, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Realmente es una palabra muy dura también para estos fariseos, quienes sin duda le están escuchando este mensaje que él está predicando, cuando él va a decir entonces: yo soy la puerta de las ovejas. Jesús es nuestra puerta de entrada a la vida abundante. Cree en Él y sé parte de su rebaño. Lo único que tienes que hacer es creer en el Señor Jesús para formar parte de este rebaño. Pero si tú ya creíste en Cristo Jesús, debes caminar como una oveja del rebaño del Señor. En el año 2016,
El Señor nos guió con mi esposa a regresar a Guatemala después de estar 6 años sirviendo acá en Alemania. Y el Señor nos había permitido desde el 2014 comenzar a trabajar con un grupo de hermanos hispanos, así que prácticamente el Señor nos permitió como empezar esa nueva obra. Pero 2 años después nos estábamos yendo y los hermanos se quedaron preocupados. ¿Por qué se va el pastor? O algunos llegaron a decir, ya no tenemos pastor. Y yo le decía a los hermanos, cuidado con lo que dicen. Ya no tenemos pastor. Hemos estado 5 años sin pastor. He escuchado a otras iglesias decir, no es cierto, el Señor es mi pastor. Salmo 23, nada me faltará. Si tú entraste, si tú creíste, amado hermano, por esta puerta maravillosa, no solo tienes al buen pastor de tu lado, sino que Él te da vida abundante. Pero tal como muchas cosas, hay amenazas con referencia a esta vida. Y el Señor nos advierte acá, en primer lugar, dice en el verso 8, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Realmente, hermanos, el pueblo de Israel hasta este punto había pasado por tiempos muy críticos. Cuando el Señor habla de todos los que vinieron antes de mí, sin duda, primero están estos maestros de la ley, a quienes les está sonando muy fuerte este mensaje. Desde hace unos días ellos ya intentan matar al Señor Jesucristo y con este mensaje ellos se van a sentir mucho más provocados. Pero el Señor también tiene en mente a reyes que estuvieron antes, porque en el Antiguo Testamento la palabra pastor se refiere a líderes de la nación. Hay un pasaje de los profetas donde se habla de los pastores y se refiere a los reyes de Israel y de Judá que no cumplieron su rol. La palabra, por ejemplo, nos habla en 1 de Reyes 22, 17, sobre una alianza militar entre Josafat de Judá y Acab de Israel, donde Micaías, en tiempos del profeta Elías, dice, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y esa palabra que encontramos ahí en Mateo, la mies es mucha y los obreros son pocos, y roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, se da en ese contexto donde el Señor Jesús mira a la gente, dice, desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Porque los pastores, los líderes políticos, los profetas y los maestros que el Señor había propuesto para su pueblo, habían torcido el camino. Y este es un ejemplo del trasfondo espiritual que tiene este precioso pasaje de Jesús diciendo yo soy la puerta. Pero atención, hay ladrones y hay salteadores. Hay amenazas para una fe pura. Probablemente tú estás enfrente de la puerta del Señor Jesús y no puedes entrar y no te sientes capaz de entrar porque probablemente alguien te está diciendo no eres digno de entrar. A ti el Señor no te va a salvar. He encontrado gente que me dice cuando le hablo, ¿quieres creer en el Señor Jesucristo? Y la gente me dice, no estoy preparado todavía. Y yo me pregunto, ¿quién está preparado para creer en el Señor Jesucristo? Lo que quieren decir algunos de ellos, porque algunos me lo han explicado después, es, yo todavía tengo que dejar estos hábitos, yo todavía tengo que vencer estas barreras, tengo que vencer estos temores. Y por eso ellos explican y dicen, no estoy preparado. Pero amados hermanos, eso evidencia que hay salteadores, a veces en tu propia mente, o quizás falsas enseñanzas que tú has escuchado, quizás de un falso maestro que ni siquiera él entra y se convirtió en una piedra de tropiezo para ti. O quizás son tus mismos pensamientos. La palabra del Señor dice en 2 de Corintios 10 que en nuestra mente hay fortalezas. Escuche esto, fortalezas es un dicho de guerra.
pero eso está en nuestra mente. Hay fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y la palabra dice en ese contexto que las armas de nuestra lucha no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir esas fortalezas. Y definitivamente una de esas armas poderosas es la palabra viva del Señor. Y la palabra del Señor encuentra oposición, pero tenemos que entender, queridos hermanos, que cuando nosotros entramos al rebaño del Señor, Él te da verdadera libertad. Y me encanta esa frase que dice en el verso 9, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Cuando tú entras a esta vida en Cristo Jesús, tú te conviertes en una persona libre. Y sales, dice la palabra. Por cierto, la palabra salir es muy importante para nosotros como iglesia. La palabra iglesia es una simple transliteración del griego eklesia, y allí hay una preposición que es ek, y ek significa que tú saliste, que saliste afuera. Así que la iglesia somos una comunidad de gente que hemos salido. ¿De dónde hemos salido? Hemos salido de este mundo de tinieblas. Hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús. Nosotros somos ese pueblo de Dios y el Señor ha alumbrado sobre nuestras vidas. Nosotros fuimos gente que fuimos transformados para que nuestros ojos fuesen abiertos una vez más, para que viésemos al Señor de la gloria y podamos caminar con Él. Pero ¿eres consciente de eso? Mi oración hoy, Señor, fue: abre nuestros ojos para que te veamos a nuestro lado como nuestro pastor. Amén. Y si usted olvida el mensaje de hoy, lo vamos a dejar por ahí en YouTube para que lo vuelva a escuchar. Pero si lo olvida, por lo menos váyase con esa petición: Señor, abre mis ojos para yo verte a mi lado como mi buen pastor. Aún en valles de sombra y de muerte, tú estarás conmigo, tú me guardarás, tú me cuidarás, porque yo he entrado, soy una oveja de tu rebaño y tú estás cuidando de mí. Hemos estado orando en el grupo de WhatsApp y yo agregué una petición, pero una gratitud también al Señor. Le decía: Señor, gracias por el cuidado pastoral para nosotros como iglesia. Porque el hermano José Manuel, estamos en ese proceso de pasar la estafeta, cuidando que no se caiga, ¿verdad, José Manuel? Porque he visto unas carreras donde se cambia la estafeta y se les cae la estafeta. Eso es muy grave. Y alabo al Señor porque Dios nos ha dado la madurez para estar en diálogo con el hermano José Manuel en este lindo proceso y con el equipo de liderazgo también. Pero esto es resultado del cuidado pastoral de Dios, hermanos, para con nosotros. El Señor Jesús, 1 de Pedro 5, Él es el príncipe de los pastores. Y a Él hemos nosotros también como ministros entre su pueblo de rendir cuentas. Y si tú tienes un grupo en casa donde tú das la palabra a los hermanos o tú alientas a los hermanos, tú estás haciendo una tarea pastoral. Porque, por cierto, yo he visto entre los rebaños de ovejas que hay carneros que defienden al rebaño también. Y cuidado, se enfrenta usted con uno de esos carneros. Parecen unas ovejas inocentes todos, pero cuando hay peligro, a esos carneros tienen unos cuernos enredados así, ¿verdad? Y son mayores. Cuidado, se acerca ahí un lobo porque ese carnero le va a enfrentar. La figura de las ovejas a veces la hemos tomado muy a la ligera. Yo me recuerdo en México hay una frase, ¿verdad? Que dicen como borregos, pero es muy despectiva, ¿no es cierto, Anabel? Una frase muy despectiva, como decir: ustedes son ciegos y ni saben hacia dónde los están guiando. Eso no somos nosotros, amados hermanos. Cuando la palabra de Dios dice que somos pueblo suyo y somos ovejas de su rebaño, está hablando de una posición privilegiada, porque tenemos al príncipe de los pastores a nuestro lado guiándonos, a nuestro lado proveyéndonos,
a nuestro lado cuidándonos, a nuestro lado guardándonos. Repite el Señor en el verso 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que tu vida en Cristo es una vida a veces llena de paradojas y a veces nosotros mismos como cristianos nos sentimos un poco decepcionados. Este pasaje, este verso 10 para mí fue un pasaje que me martillaba muchas veces en la cabeza cuando yo me enfrentaba con la realidad que no estaba viviendo en la vida abundante que el Señor me había llamado a vivir, aún ya como ministro del Señor, pastoreando, viviendo a veces en derrota, viviendo a veces en desánimo, viviendo a veces en temor, en ansiedad. Decía, Señor, ¿qué pasa? Esto aquí dice vida abundante, ¿qué está pasando acá? Y entonces tuve que darme cuenta que hay un ladrón que está presto. Por cierto, el ladrón, Satanás, tiene una estrategia interesante y la encontramos ahí mismo en ese pasaje pastoral de Primera de Pedro 5, cuando dice Pedro, interesante que sea Pedro el que lo diga, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y por qué digo que sea interesante que sea Pedro que lo digo? Porque recuerdan que Pedro era aquel discípulo que siempre hablaba antes que terminara la pregunta. ¿Conocen gente así? Ni la pregunta ha terminado y ya tienen la respuesta. Y Pedro era muy impulsivo así. De hecho, su nombre Simón Caña significaba que él era llevado por sus emociones. Y ese justamente era el problema de Pedro. Por eso el Señor Jesús le dice a Pedro, tú serás llamado piedra. Ya no caña, yo te voy a cambiar el nombre, yo te voy a transformar. Y es este Pedro arrebatado, como usted quiera, descontrolado, el que ahora como un anciano nos está diciendo, sean sobrios, estén despiertos, manténganse alertas. Porque es el Pedro que un día, como discípulo del Señor, cuando el Señor aún estaba entre nosotros, le dice, Señor, no estés hablando así de tu muerte, ten compasión de ti mismo. ¿Y cuál es la respuesta del Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de este mundo. Imagínese que alguien le diga a usted así, viéndole a los ojos, apártate de mí, Satanás. Momento, yo no me llamo Satanás, habrá dicho Pedro. Yo me llamo Simón y Jesús me bautizó Pedro, pero Satanás no dijo que me iba a llamar. ¿Por qué me llamó Satanás? Porque Pedro estaba siendo influenciado por Satanás en su mente y Satanás lo instrumentalizó en ese momento. Y si Pedro tuvo esa flaqueza, yo no sé cómo a veces muchos creyentes se creen que son inmunes a las tentaciones y a las amenazas del enemigo. Pues este Pedro, ya como un hombre mayor, nos dice, hermanos, sean sobrios. Ser sobrios es estén alertas, porque hay un adversario. Y lo dice en el contexto de echar toda nuestra ansiedad sobre él, porque es la ansiedad la que nos arrebata en las emociones. La emoción de la ansiedad es una de las emociones más intensas que podemos vivir los seres humanos. La ansiedad es la inseguridad de lo que va a pasar mañana. Voy a poder pagar la cuenta de la electricidad el año que viene. Y te empieza a entrar, ¿y si me quitan el trabajo? ¿Cómo te piensas a sentir ansioso? Porque te das cuenta que no tienes control del futuro. Y leímos el Salmo 146. Pero los políticos tampoco los políticos van a poder hacer nada por ti. Lo siento. Ellos van a hacer un paquete de ayuda. Y qué ratos que están peleando con eso e intentando hacer alguna ayuda. Y a veces terminan ayudando a los que no pensaron que iban a ayudar. Como las mismas empresas de la energía que ahora dicen, hombre, pero estos han hecho tremendas ganancias con toda la carestía de la energía en este tiempo. Y ahora dicen, pues saquémosles impuestos a ellos. Y otros dicen, no los toquemos.
Hermanos, los humanos no son los pastores más recomendados. Si Jehová dice, yo soy vuestro buen pastor, si el Señor está diciéndote, yo soy tu buen pastor, yo soy el buen pastor, necesitas confiar, necesitas creer en Él, descansar en Él, en realidad. Porque el problema de la ansiedad, cuando todos esos problemas empiezan a invadir tu mente, es que te ponen vulnerable y eres presa fácil de ese león rugiente que anda alrededor buscando devorarte. Es amenazador, es intimidador, Satanás. Pero alguien dijo, y yo creo que así es un león rugiente pero sin dientes. Porque realmente nadie te puede arrebatar de la mano del Señor. Mira lo que dice el verso 26 aquí en el capítulo 10 de Juan. Pero vosotros no creéis, le dice el Señor a los que le escuchan, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas, y yo espero que allí estemos nosotros, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién dice amén? Aleluya. En Cristo tú estás seguro. Si tú eres una oveja del rebaño del Señor, estás seguro en el Señor Jesucristo. Puedes estar tranquilo, puedes estar confiado. Nada ni nadie te puede arrebatar de su mano. Y ahora va a decir Él, sobre esa base, yo soy la puerta, tú entraste por mí, en mí tú estás seguro, aunque hay amenazas. Yo soy, verso 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Por supuesto que estas palabras a los que están oyendo a Jesús en este momento les hace arder de odio el corazón, especialmente a los fariseos. Porque el Señor está diciendo, hay asalariados. Hablábamos con José Manuel y que el Señor así en su misericordia nos vea. Si nosotros recibimos un salario como pastores, pero no somos asalariados, que el Señor nos guarde de ser pastores descuidados, de ser pastores que dejan las ovejas a expensas del ladrón, del lobo. Aquí ya no es la palabra ladrón, sino es de un lobo que ataca, que destruye el rebaño. Pero recuerda que el pastor es Jesús aquí. Nosotros somos siervos del Señor, que también nos ponemos a tu lado, pero tú también puedes ser instrumento de Dios para ayudar en el pastorado de otros hermanos. Debemos alentarnos, debemos animarnos unos a otros como rebaño del Señor, como pueblo del Señor. Dice el verso 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. La evidencia más maravillosa de el Señor Jesús como nuestro buen pastor es que Él dio su vida por nosotros. Él entregó todo para que nosotros pudiésemos tener acceso al Padre y ahora Él dice, yo soy la puerta. El llamado a la vida cristiana, amados hermanos, es un llamado de vida abundante que nosotros debemos aprender a vivir en el poder del Espíritu Santo. El llamado a la vida cristiana es una vida de dependencia de Cristo Jesús como nuestro buen pastor, de no quitar nuestra mirada de Él como buen pastor. Porque si nosotros dejamos de oír su voz, esa es una frase muy importante acá, si tú dejas de oír la voz del pastor, Cristo Jesús,
Vas a ser arrebatado y despedazado por ladrones y por lobos y lo que sea, y leones rugientes y todo eso. Tu oído debe estar atento a escuchar la voz del pastor. Y yo cuando oía esta frase una vez más, cuando dice que saldremos y hallaremos pastos, si tú te das cuenta, estas verdades de la palabra del Señor no corresponden a las realidades de este mundo. Porque los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros y sus caminos son más altos que los nuestros. Así que el Señor nos quiere sacar de la ceguera de este mundo, de la preocupación de cómo llegar, cómo tener la provisión para el fin de año, etc. Dios te quiere sacar de esas cegueras y decirte: yo soy tu buen pastor. Y que tú aprendas a decir: Jehová es mi pastor. Nada me va a hacer falta. Y eso es una cosa impresionante. Cómo el buen pastor se manifiesta en nuestras vidas. Como en otras ocasiones, si yo les diese el espacio aquí para compartir experiencias de cómo vieron al pastor obrando en sus vidas, creo que habrían testimonios. Por cierto, nosotros publicamos nuestro predigrama con 6 meses de antelación o para 6 meses. Y los hermanos que presiden conocen ese predigrama. Quizá algún día lo vamos a poner por ahí en una cartelera para que sea de conocimiento de ustedes. Y ahí vienen los pasajes bíblicos que se van a predicar, a veces los temas también, los énfasis entre paréntesis. Y si algún hermano un día me dice: pastor, yo tengo un testimonio con relación a ese mensaje, yo le doy por lo menos 3 minutos para que comparta un testimonio. Una vez yo aprendí que en 3 minutos se puede dar un testimonio a otras personas. Si ustedes conocen, vamos a hacer del conocimiento ese calendario para que ustedes sepan y les demos ese espacio. Pero quiero decirles, amados hermanos, que también los misioneros y pastores estamos con el buen pastor a nuestro lado. No crean que nosotros solo estamos para pastorear, nosotros también somos pastoreados. Me decía la hermana Loida el otro día: Benjamín, si yo te contara todas las formas como el Señor nos ha cuidado, todas las maneras como el Señor nos ha provisto en todos estos años de ministerio, es maravilloso. El buen pastor está contigo, Él conoce tus necesidades. El próximo domingo va a ser la presentación de este servidor o instalación, bendición como pastor acá entre ustedes. Y los hermanos de Gelsenkirchen, de la Stadtmission, aceptaron la invitación para estar con nosotros. Es una manada bien pequeña allá. Es una manadita ahí de unos 10, 15 hermanos. El domingo pasado teníamos como 20 gentes en la iglesia y decía: wow, se llenó la iglesia hoy, ¿verdad? Es una manada pequeña. Por cierto, una iglesia que el año entrante va a cumplir 150 años de testimonio en la ciudad de Gelsenkirchen, que se fundó en el tiempo cuando empezó la minería acá, ¿verdad? De hecho, unos años antes había empezado los proyectos mineros en Gelsenkirchen cuando la iglesia se fundó y se empezó a dar testimonio a las gentes en esta región de esa manera. Ellos van a venir y esa pequeña iglesia ha sido un instrumento de Dios. Ha sido un instrumento de Dios para traer bendición a otros. Y eso yo voy a mencionar el otro domingo, pero quizá lo quiero decir como un testimonio, porque no voy a tener el tiempo de dar detalles el próximo domingo. Pero esa pequeñita iglesia, Dios la usó para que nosotros regresáramos a Alemania. Nosotros habíamos vuelto a Guatemala en el 2016. Entonces, 2017 yo vine a visitar a este grupo de hermanos hispanos que le conté que se quedaron sin pastor. Decían ellos, ¿verdad? Pero yo los traté de convencer: no es así, ustedes tienen al pastor de pastores a su lado. Los vine a visitar en el 2017 y después en el 2018 les hice otra visita y me llamó la atención en el 2018 cuando yo les vine a visitar, ellos estaban hablando con el grupo de la iglesia alemana que también era pequeño.
entre los dos grupos hacían como 20 personas, estaban hablando de unirse, de trabajar juntos, los alemanes con los latinos. Fíjese usted qué mezcla tan rara, ¿verdad? Hay algunos hermanos aquí que ya se mezclaron qué rato de esa manera, ¿verdad? O un latino con un español o con un alemán. Pero ellos estaban hablando de unirse como iglesias. Y yo justamente les estaba visitando en esos días y yo les dije algo sin haberle pedido permiso a mi esposa. Después tuve que poner al tanto a mi esposa y gracias a Dios ella estuvo de acuerdo. Pero yo les dije, si ustedes están hablando de unirse, yo podría ser el pastor. Eso fue por ahí por abril del año 2018. Y los hermanos empezaron a decir, pues claro, ¿y por qué no? Y llamamos al superintendente ahí de la región nuestra de las iglesias, el hermano Nils Langenberg se llama él. Y él vino un domingo que queríamos hablar y ese domingo yo prediqué, hicimos un culto unido, yo prediqué en alemán y en español. Y después de la reunión del culto nos reunimos con el superintendente de las iglesias y le hicimos la propuesta. Y Nils dijo, cuando yo te escuché predicar en los dos idiomas, dijo, Benjamín tiene que ser el pastor de esta iglesia. Y qué sorpresa que me están dando esa noticia, esa inquietud. Y desde abril comenzamos a planear el proceso. Así que yo empecé a venir en agosto del 2018 para comenzar a pastorear esa iglesia. Pero yo les dije después, pero hermano, yo tengo un problema, yo no me puedo mudar de Guatemala. Porque mi hijo estaba terminando el Abitúa en el Colegio Alemán de Guatemala. Yo le dije, yo no me puedo mudar de Guatemala. Porque mi familia no se puede mudar todavía, hasta finales del 2019. Si ustedes aceptan, fíjese que esa fue una señal que yo le puse al Señor, me puse como Gedeón ahí poniéndole al Señor que me mostrara señales. Si ustedes aceptan que yo pastoree un mes aquí en Alemania con ustedes y un mes en Guatemala, porque también tenía otro compromiso con otra iglesia en Guatemala, yo acepto. Pero también les dije, si Dios provee para los boletos aéreos, porque después que hicimos los números financieros, la Evangelische Gesellschaft für Deutschland, así se llama la denominación, me dijo, mira, nosotros en nuestros estatutos, nosotros estamos para Alemania, lo dice nuestro nombre y lo dicen nuestros estatutos. No podemos financiar misioneros, lamentablemente no está dentro de nuestros parámetros, así que no podemos de ninguna manera. Entonces yo le dije a los hermanos, si el Señor provee para los boletos un año, ¿verdad? Estar, ir y venir, eran como 6,000 euros los que se necesitaban para un año. Y no solo eso, le dije, además necesito una vivienda aquí en Gelsenkirchen, porque yo pago mi vivienda allá en Guatemala, allá tengo mi presupuesto principal, allá se gasta, y no alcanza el presupuesto para pagar una vivienda acá. Y hermanos, el Señor proveyó todo eso. Me dijo el hermano, que es como el presidente, ¿verdad? De la directiva allá con nosotros, lo van a conocer el otro domingo, Michael Gross. Y sí que está un poco gross también, un poco grande. Michael dice, Benjamín, ¿sabes qué? Hace un año, eso fue en el 2018, hace un año un hermano dio una ofrenda que dijo así, esta ofrenda es para que la usen para el siguiente pastor que Dios va a traer acá. Y por lo que me dices de los gastos que podrías tener en boletos aéreos, esa ofrenda cubre exactamente esos gastos que tú necesitas. Wow, dije yo, el buen pastor, cuidando de su rebaño. Después, sí le dije yo, pero falta la vivienda todavía, el apartamento, aunque sea un cuarto, lo que sea. Me dice una familia de la iglesia Benjamín, una familia que ya están jubilados, sus hijos ya salieron de casa y tienen una casa suficientemente grande. Benjamín, vas a tener vivienda con nosotros, puedes vivir en nuestra casa. Y es más, me dijeron, te vamos a dar la alimentación. Wow, eso fue como un extra. Y dije, wow, el Señor cuando quiere algo. Y así fue que yo comencé a servir en agosto del 2018 en la iglesia, la Stadtmission de Gelsenkirchen, que nos va a visitar también el próximo domingo.
Pero a mitad del año, ustedes a los que viajan quizás con un poco de frecuencia sabrán, pero a mitad del año, hermano, yo estaba cansado, yo tenía problemas con la columna y todavía los tengo, que debo andarme cuidando, haciendo gimnasia, etc. A mitad del año empecé a sentir el peso de los viajes, el peso de también dejar a mi familia cada vez por un mes, de venirme, de estar lejos. Empecé a sentir el cansancio y me empecé a preguntar, Señor, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y el Señor me habló con la parábola de la oveja perdida. Y me dijo, yo soy el pastor que dejo a las 99 para buscar a la que se perdió, sin importar el precio que haya que pagar. Y esa pequeña iglesia está en mi corazón y quiero que tú la cuides. Y como a veces nos toca como ministros pedirle perdón al Señor, le pedí perdón también al Señor. Pero me recordó, Señor, ahí está esa iglesia. Y si esa es la tarea que me has dado, la voy a hacer en tu nombre. Y esa pequeña iglesia, media perdida, que ha encontrado a su pastor, que no soy yo, sino es el Dios Altísimo, Dios la usó para que yo esté por acá. Aparte del pasaporte de mi esposa, que esa historia ya la saben ustedes, ¿verdad? Fue lo que Dios también usó para que yo viniera a Alemania. Si no, yo me hubiera quedado en El Salvador. Era mi gran visión era salir de El Salvador, capacitarme en Guatemala y regresar a mi país, El Salvador, para seguir ministrando ahí. Pero entonces las cosas del amor, dijo alguien, ¿verdad? Me casé con Lucy. Lucy tiene pasaporte alemán, además de guatemalteca, tiene nacionalidad alemana. Entonces un día dijimos, si el Señor nos lleva como misioneros, quizás vamos a Alemania. ¿Cuántas cosas que el Señor ha usado, hermanos? Que el Señor ha mostrado su cuidado para con nosotros. Y con eso yo te quiero animar, te quiero decir, sigue la voz del pastor. El pastor, nuestro Señor Jesucristo, a veces te va a pedir cosas que generalmente, si Dios te pide hacer algo, generalmente tú vas a decir, Señor, yo no lo puedo hacer. ¿Se acuerda de Moisés? Yo ni sé hablar. Yo ni alemán sabía cuando yo vine aquí en el 2010. Y podría haberle dicho al Señor, perdón, pero para Alemania, ¿qué voy a ir a hacer? Y yo creo que pasé luchando los primeros 10 años de casados con mi esposa con esa idea de venir a Alemania. En el año 2000 yo había hecho un intento y los hermanos no me contestaron como 10 meses después la carta, ¿verdad? Cuando me contestaron yo ya había asumido otro compromiso de ministerio en Guatemala y dije, qué bueno que ya estoy comprometido, que ya les puedo decir que no es posible. Creo que ni le contesté las cartas a los hermanos, ¿verdad? Porque como les devolví un poco la cortesía, si tardaron 10 meses en contestarme, yo, ¿para qué les voy a responder? Dije, oye, ahí lo dejamos. Por cierto, volví a ver a uno de estos hermanos que va a estar el próximo domingo aquí entre nosotros también. Y lo volví a ver en el 2009 en un viaje exploratorio que hice acá a Alemania, en Mannheim. Le dice Luis Alberto Urday, lo conoce José Manuel. Dice, este Benjamín es del que te había hablado. Pero ya no me contestaste la carta, me dice el hermano Miguel Castro, lo siento, perdona, le dijo. Y ahí entonces... 9 años después le contesté por qué no le había contestado la carta. Para mí tampoco fue fácil seguir las instrucciones del pastor. Cuando el pastor te dice, haz esto, a veces tú tienes temores y tú te pones a pensar en tus propias capacidades y tú le empiezas a decir, Señor, yo no estoy para esto, perdona. Dijo Jeremías, yo estoy muy joven. Zacarías dijo, es imposible, ya estamos muy viejos para tener un hijo. ¿Cómo me va a usar Dios a esta edad? Pero él fue el padre de Juan el Bautista, que fue el precursor de nuestro Señor Jesucristo entre nosotros. Y el diablo siempre te va a susurrar mentiras. El diablo te va a decir, estás muy joven, estás muy viejo, estás muy ocupado, y etcétera. Y el creyente a veces dice, bueno, pues, pero tienes que aprender a escuchar la voz del buen pastor, que te va
Cuando Él te hable, por cierto, cuando Él te hable, te va a pedir cosas que tú vas a decir, Señor, yo no puedo. Porque lo que Él te va a pedir hacer, solo lo vas a poder hacer en su poder y en su suficiencia, como dijo el apóstol Pablo. Pero Él estará ahí y nada te hará falta. Porque el buen pastor que nos envió a hacer discípulos a todas las naciones nos dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Amado Dios y Padre, tú nos sacaste de una realidad de tinieblas sin ver las realidades espirituales y tus maravillas. Nos sacaste a la luz, abriste nuestros ojos. Y si hay alguien que aún no ha experimentado esa apertura espiritual de ojos, yo te ruego en el nombre de Jesús que abra sus corazones, Señor, que creamos a tu palabra, que confiemos en ti, buen pastor, que diste tu vida por nosotros. Si alguien aún no ha entrado por la puerta, yo te ruego en el nombre de Jesús que le des el valor para cruzar esa puerta, para dejar atrás lo que haya que ser dejado atrás, que quizás nos daba seguridad, como aquel joven rico que tú le dijiste, sígueme, pero le pusiste un reto en amor. No nos vas a pedir a todos que dejemos todo, pero si lo quieres pedir, danos el valor para seguirte, sin importar el precio, Señor. Te doy gracias porque nos has permitido unirnos con mis hermanos aquí en Duisburg que vienen de diferentes ciudades. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y te doy gracias junto a ellos por tu cuidado pastoral para con nosotros, Señor. Y gracias porque aunque nosotros quizás no nos imaginamos este cruce de caminos, y estoy sorprendido todavía que el hermano Miguel Reyes vendrá el próximo domingo y bendecirá esta unión ministerial, porque tus caminos, Señor, son más altos que los nuestros y tus pensamientos mucho más elevados que los nuestros. En tus manos, Señor, nos encomendamos y te damos gracias por todas tus bondades. En el nombre de Jesús. Amén.